Hola compañeros, bueno, esta es la segunda parte de la serie de videos que estamos haciendo en esta ocasión para explicar entonces el desarrollo evolutivo del ser humano, ¿de acuerdo? Para explicar el desarrollo evolutivo del ser humano, vamos a tomar entonces en cuenta que el ser humano empieza a desarrollarse y a cambiar, o sea, a evolucionar también desde que se encuentra en la pancita de mamá, ¿de acuerdo? Y ya hemos ilustrado un poco acerca del tema de cómo es que se genera la vida en los seres humanos, ¿de acuerdo? Ok, pero retomando la cuestión evolutiva, que va siendo, en este caso sí va siendo más compleja, esos primeros factores bioquímicos que posteriormente van a ir generando, ¿de acuerdo? Al sistema nervioso, al sistema endocrino, al sistema locomotor, al sistema digestivo, a todos los sentidos, etcétera, 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 ¿no? ¿De acuerdo? Y también podríamos decir al sistema óseo, al sistema respiratorio, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Entonces todo esto lleva tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, la cuestión es entonces que una vez de que el bebé nace, ¿de acuerdo? Empieza a interactuar, ¿con quiénes? Pues con papá y con mamá, ¿no? Y a veces con hermanos, ¿de acuerdo? Con hermanos o primos, etcétera, ¿no? Pero en primera instancia, ¿con quién empieza a convivir el ser humano? Pues con mami y con papi, ¿de acuerdo? Pero la interacción que tiene con mamá y la interacción que tiene con papá, así como la de los hermanos, es de gran importancia entonces. ¿Por qué? Porque estos personajes, ¿de acuerdo? Estos personajes van a empezar, ¿a qué? A influir en la existencia del ser humano. Y entonces como estos personajes empiezan a influir desde el comienzo en la existencia del ser humano, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que estas personas empiezan a humanizar a esa nueva persona que llega al mundo. Y entonces ahí nosotros ya podríamos estar hablando de que ya está ahí un proceso psicológico implicado en el momento en el que los seres humanos empiezan a, ¿qué? A humanizar a otro ser humano, o sea, a hacerlo ser humano, lo empiezan a ser un ser humano, ya empieza a haber entonces procesos psicológicos que bueno, podríamos verlo desde diferentes facetas, ¿no? Podríamos verlo desde lo psicológico, podríamos verlo desde lo psicosocial, podríamos verlo desde la psicología social, por ejemplo, o desde la sociología, podríamos verlo desde la antropología, podríamos verlo desde otras perspectivas, ¿de acuerdo? Pero de cierta manera todas estas cuestiones están entrepegaditas, si se dan cuenta, ¿no? O sea, está la psicología, la sociología, la psicología social, la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas cuestiones se encuentran ya dentro del entorno en el que nace la persona. ¿Mm? ¿Por qué? Porque papá, mamá, los hermanos, la familia, va a empezar entonces a qué? A construir una base sobre la cual ese ser humano que nace va a empezar a desarrollarse. ¿De acuerdo? Entonces, estos procesos psicológicos que ya se encuentran ahí involucrados son de gran importancia porque empiezan a esbozar, si no sabes qué es esbozar, puedes ir a buscarlo al diccionario o googlearlo, a esbozar lo que es la estructura inicial de ese ser humano que nace. La estructura inicial de ese ser humano que nace. ¿De acuerdo? Bueno, resulta ser entonces que al momento de nacer, ¿sí? Esta personita que llegó al mundo, sucede que
tiene ya de cajón, o sea, ya está inscrito en él, o en ella, ya está inscrito en estas personitas, en esos bebés, ciertas cuestiones biológicas que se tienen que atender, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la alimentación. ¿Es una cuestión biológica que se tiene que atender? Sí, es una cuestión biológica que se tiene que atender, la alimentación. Ok. Otra cuestión biológica que se tiene que atender, pues, ¿qué podría ser? Bueno, pues así como se alimenta a la personita, pues se tiene que limpiar, ¿no? Tiene que ir al baño, por así decirlo, de la manera más sensata. Tiene que ir al baño, ¿no? Lo tiene que limpiar, entonces tiene que hacer pipí y tiene que hacer popó también, ¿de acuerdo? Ahora bien, fíjense cómo, cómo es que de cierta forma, lo natural, ya viene a comprometer, al ser humano, ¿sí? A adaptarse, a añadirse a la sociedad. Fíjense por qué. Porque obviamente que el papá y la mamá, y la mamá o el papá, van a tener que trabajar en conjunto, inclusive los hermanos a veces también, ¿sí? En la conformación de este ser humano, contribuyen, ¿de acuerdo? Entonces, mamá le da de comer al niño, o a la niña, al bebé, y bueno, el bebé se alimenta. Pero obviamente que al momento de alimentarse, pues el bebé siente bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de alimentarse, ya genera en la personita, inicialmente, placer, ¿de acuerdo? Y es que ahí está también implícito el factor psicológico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la manera en la que la mamá toma al niño, fíjense lo que les voy a decir, porque esto es importantísimo, ¿eh? Esto es importantísimo. La manera en la que la mamá toma al niño y lo alimenta, ya le está transmitiendo, un trato a esa personita que llega. Entonces cuando la mamá toma al bebé y lo empieza a alimentar, ya le está brindando también su educación, su punto de vista, su ansiedad. ¿Por qué? Porque si está ansiosa la mamá de que no tiene para alimentarse ella, o no tiene para comprarle ciertas cosas necesarias al bebé, entonces la mamá al momento de alimentar al bebé, ¿qué hace? Pues está exaltada, ¿no? Ya está dentro, de un proceso psicológico, y le puede transmitir esa misma sensación al niño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, que si, supongamos, el niño necesita comer, pero la mamá se enojó a lo mejor con el hermano, con la hermana, o con el primo, con el tío, o con la tía, o con el papá, y entonces dice, ya es hora de darle de comer al niño, y entonces el niño, escuchó, los gritos de la mamá, y escuchó el grito del papá, y escuchó el pleito que hubo, y entonces la mamá dice, ya es hora de darle de comer al niño. Bueno, se espera un ratito la mamá, deja que pase un tiempo, va a hablar con el niño y le dice, aunque sea de la manera más sensata, mira, mijito, tú no tienes la culpa de lo que sucedió, por favor, mira, aunque no lo entienda, se lo puede ir a decir, ¿no? Mínimo, sería lo ideal, es lo que les digo. Sin embargo, pues a veces las cosas no son así, ¿no? Entonces, supongamos, otro contexto en el que la mamá a lo mejor está un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque van a sacar al papá de trabajar, o porque hicieron recorte de personal en la empresa, o porque cierta cuestión externa viene a afectar esa relación X, ¿no? Entonces la mamá, supongamos, que tiene que alimentar al niño, pero dentro de todo ese contexto ve al bebé y dice, ay, ya me acordé que va a pasar esto, o que sucede aquello, ahorita está pasando esto. Entonces la mamá preocupada, toma al niño, y sí lo alimenta, pero la mamá está ansiosa, se siente ansiosa la mamá, o está agitada la mamá, o está exaltada por alguna otra razón, y eso que le está brindando al niño ya es como un mensaje, ¿de acuerdo?
ya es un mensaje, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué. Les voy a poner otro ejemplo, que a lo mejor me van a decir, no manches Hugo, no te creo, o sí te creo porque yo creo que hay personas a las que le consta, pero bueno, vamos a decir que dentro de la población, dentro de toda la población, pues hay uno que otro caso que en donde aplica este ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí les va. Resulta ser que igual una familia nueva tuvo los primeros hijos, pero la mamá al momento de estar alimentando al bebé no se sentía segura de haber hecho la mejor elección de esposo, ¿de acuerdo? Entonces ella se sentía preocupada y era un pensamiento que ocupaba su mente de forma constante el hecho de divorciarse de su esposo porque se enteró de ciertas cosas que no le gustaron después, ¿de acuerdo? Entonces decimos, bueno, yo creo que que suele pasar, ¿no? Suele pasar, los divorcios son muy comunes, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya la presencia del niño a la mamá ya se le significa algo, ¿no? Entonces, ese significado que ya tiene del niño, le va a brindar, un lugar, a él o a ella, a su bebé, ¿de acuerdo? Ya le va a brindar, un lugar al bebé. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, que dentro de la psicología de la mamá, vea a una familia fuerte, vea a una familia protegida, económicamente desarrollada, etcétera, 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 y que esto lo haga sentirse un poco más segura, a que vea, por otro lado, una situación un poco más adversa y entonces cuando toca al niño o lo sube ya le está dando un lugar diferente. ¿Por qué? Porque el lugar en el que se encuentra pues es distinto, ¿de acuerdo? Entonces el significado que la mamá tiene acerca del niño y de su matrimonio es importante. ¿Para qué? Para el lugar que después le va a brindar a su bebé. Entonces, aunque usted no lo crea, estas pequeñas pautas, van a ir transformando, la concepción que tiene la madre del niño, y la concepción principal o primera, vamos a decirlo así, los primeros rasgos, o las primeras pinceladas, que van a ir permeando entonces el significado, de lo que es ser el hijo, ¿de acuerdo? Entonces, va a decir, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el contexto cambia. Y cuando el contexto cambia, el sujeto se encuentra entonces en otra posición. ¿Sí? Entonces, al encontrarse en otro lugar, es lo que, exactamente, es lo que estamos diciendo. Al encontrarse en otro lugar, entonces los factores, que están en conjunto, con este sujeto, ¿sí? Vienen a tomar un papel diferente y vienen a afectar de forma distinta al sujeto, ¿de acuerdo? Todo esto, lo tomamos en cuenta nosotros como psicoanalistas. Nosotros tomamos todos estos factores en cuenta y de hecho esto es fruto, todo esto que les estoy diciendo es fruto de la investigación psicoanalítica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Permítanme, si usted gusta, puede pasar al siguiente video. No los hago tan largos también para que no nos extendamos tanto. Pero bueno, estamos entonces visualizando, cómo en un primer principio está esta cuestión biológica, cómo en un segundo momento, se puede decir, ¿sí?, que hay entonces la vida intrauterina y la vida extrauterina, ¿no? Entonces el primer comienzo de la vida extrauterina, o sea, ya después de salir, ¿de acuerdo? Empieza a operar esta otra parte, ¿no? Ya la interacción, del niño con su entorno, ¿de acuerdo? Bueno, permítanme.